Le dijiste a Dios, con toda sinceridad, que no ibas a volver a cometer ese error, y sin embargo, ocurrió otra vez. Tal vez en tu caso se trata de la pornografía, o de estallar en ira, o de pensamientos de lujuria, o de mentir para salir de una situación. Incluso podría ser algo que nadie más conoce, algo que guardas en silencio. Pero dentro de ti, sabes exactamente de qué se trata. Y el ciclo se repite. Fallas, te duele, te arrodillas, prometes que ahora sí será distinto. Aguantas un par de días, quizás 3, pero vuelves a caer. Y entonces aparece esa voz interna, insistente, que te hace sentir que ya agotaste la paciencia de Dios, que tal vez Él ya no quiere escucharte más. Si alguna vez ese pensamiento cruzó por tu mente, necesitas entender algo con claridad. Lo que sientes no siempre refleja la verdad. En medio de esa lucha interna, es fácil cargar con un peso enorme. Revives el error una y otra vez, te cuestionas, no entiendes cómo terminaste en el mismo lugar. Y cuanto más te hundes en la culpa y la vergüenza, más pesada se vuelve esa carga, hasta que surge una pregunta incómoda, casi prohibida: ¿de verdad soy un creyente genuino? Ahí es donde aparece una de las mentiras más peligrosas. Creer que, por seguir cayendo, Dios ya se cansó de ti. Pero esa idea no viene de Dios. De hecho, la Biblia presenta una realidad muy distinta. En Biblia, específicamente en Proverbios 24:16, se dice que el justo cae y vuelve a levantarse. Eso cambia completamente la perspectiva. No está hablando del que vive sin Dios, sino del justo, del que cree, del que ama a Dios de verdad. Es decir, incluso las personas que tienen una fe auténtica enfrentan caídas. No porque sean hipócritas, sino porque están en un proceso. Aquí hay algo clave que necesitas comprender. La caída no define tu identidad, pero sí revela tu necesidad. No eres justo porque nunca fallas, sino porque, aun fallando, decides levantarte y volver a Dios. Dios no se sorprende por tus tropiezos. Él no está en el cielo decepcionándose cada vez que fallas como si no lo hubiera visto venir. Al contrario, Él ya sabía que esto sería parte de tu proceso. Lo que realmente marca la diferencia no es cuántas veces caes, sino qué haces después de caer. Porque hay una gran diferencia entre alguien que cae y se rinde, y alguien que cae, pero sigue regresando a Dios, incluso con vergüenza, incluso sintiéndose indigno. Ese regreso constante no es señal de falsedad, es evidencia de que hay algo real dentro de ti que no quiere alejarse de Él. La vergüenza te dice: escóndete, aléjate, ya no ores. Pero Dios te dice: acércate, incluso así como estás. Y aquí está el punto más profundo. La culpa puede ser una señal de conciencia, pero la condenación es una carga que Dios no te puso. Dios corrige, sí, pero no destruye. Él restaura. Así que si estás en ese ciclo, no significa que Dios se cansó de ti. Significa que estás en medio de una batalla que aún no termina. Y el hecho de que sigas luchando, de que sigas volviendo, ya dice mucho más de lo que crees. La historia no se trata de cuántas veces fallaste, sino de cuántas veces, a pesar de todo, decidiste no rendirte. También hay algo que necesitas escuchar con total claridad. Dios no se aleja de ti en medio de tu lucha, al contrario, te sigue llamando incluso cuando estás cayendo. Por eso es importante que entiendas esto profundamente. Tropezar con el pecado no te convierte automáticamente en alguien falso, ni significa que hayas perdido tu lugar delante de Dios. Y tampoco es una prueba de que Él te haya soltado la mano. El error más grande no es caer, sino empezar a creer que ya no hay regreso posible, que tu historia con Dios terminó ahí. Porque ese es el verdadero objetivo de la acusación interna. No solo señalar tu error, sino atacar cómo te ves a ti mismo. El enemigo no se conforma con hacerte fallar. Quiere deformar tu identidad hasta convencerte de que no mereces volver a acercarte a Dios. Y cuando eso ocurre, la vergüenza se vuelve una prisión silenciosa que te empuja a lo mismo que le pasó a Adán: esconderte. En el momento en que Adán cayó, no corrió hacia Dios, se ocultó. Y esa sigue siendo la reacción natural del ser humano cuando la culpa domina el corazón: alejarse de la única fuente de restauración. Pero aquí está la verdad que cambia todo. El hecho de que sientas dolor por tu error
El hecho de que no te acostumbres al pecado y sigas buscando a Dios después de fallar, no es señal de abandono, es evidencia de que todavía hay vida espiritual dentro de ti. Muchos piensan que la solución para dejar de caer es simplemente tener más fuerza de voluntad. Entonces hacen promesas internas: esta vez sí voy a poder, esta vez será diferente. Y aunque al principio parece funcionar, tarde o temprano la misma tentación vuelve con la misma intensidad, y el ciclo se repite. Porque luchar siempre desde el mismo enfoque sin cambiar nada en el fondo rara vez rompe el patrón. El verdadero cambio empieza cuando dejas de solo prometerte resistencia y empiezas a observar con honestidad que está alimentando ese ciclo. No se trata solo de quiero dejar esto, sino de preguntarte, ¿qué cosas en mi vida están manteniendo abierta la puerta a esta caída? Porque el pecado casi nunca aparece de la nada. Generalmente hay algo que lo precede: hábitos, ambientes, accesos, rutinas o pensamientos que lo van alimentando poco a poco hasta hacerlo inevitable. Y cuando no se identifica eso, el problema se repite aunque haya buenas intenciones. Si el área de lucha es la lujuria o la pornografía, entonces la pregunta no es solo ¿por qué caigo?, sino también ¿qué consumo cuando estoy solo? ¿Qué contenido permito que entre a mi mente? ¿Qué hago en los momentos donde nadie me ve? ¿Qué pensamientos dejo crecer sin detenerlos? Porque muchas veces la batalla no se pierde por falta de amor a Dios, sino por puertas pequeñas que se dejan abiertas sin darse cuenta. Pero en medio de todo esto, hay una verdad que no cambia. Dios no te observa como si estuviera anotando cada caída para descartarte. Él no funciona como un juez que acumula errores hasta que te elimina. Más bien, Él es como alguien que sostiene tu mano incluso cuando estás perdiendo el equilibrio. Como dice la Escritura en Salmos 37 minutos y 24 segundos, aunque el justo caiga, no queda destruido, porque Dios lo sostiene. Esa imagen es poderosa. No estás cayendo solo, estás siendo sostenido incluso en el proceso de levantarte. Por eso, si estás cansado de repetir el mismo ciclo, no te dejes atrapar por la vergüenza. La vergüenza te empuja a huir, pero la convicción verdadera te empuja a regresar. Y esa diferencia lo cambia todo. Tu historia no está terminada en ese error que tanto te pesa. De hecho, a lo largo de la Biblia, las personas que Dios usó no fueron perfectas, fueron restauradas. Hombres como David, Pedro o Pablo no fueron definidos por sus caídas, sino por el hecho de que no dejaron de volver a Dios. Así que el simple hecho de que sigas aquí, de que todavía haya una lucha dentro de ti, de que aún estés buscando respuestas en medio de tu caída, no es señal de rechazo, es señal de que Dios todavía está trabajando contigo. El enemigo quiere convencerte de que esto es el final. Pero Dios no escribe finales basados en caídas, sino en procesos de restauración. Y si algo está claro ahora mismo, es esto: si todavía hay batalla, es porque todavía hay propósito. Hay momentos en los que la vida espiritual se siente como un ciclo repetido. Fallas, te arrepientes, prometes cambiar, aguantas un tiempo, y vuelves a caer. Y en ese punto no solo duele el error, sino lo que viene después, la decepción contigo mismo, el cansancio emocional y esa voz interna que empieza a insinuar que tal vez ya no hay salida. Pero hay una verdad que muchas veces se olvida en medio de esa lucha. El crecimiento espiritual no siempre es lineal. No avanza como una escalera perfecta donde cada paso es firme y sin retrocesos. A veces se parece más a un proceso de aprendizaje profundo, donde incluso las caídas forman parte de la transformación. El error no siempre es señal de ausencia de Dios, muchas veces es evidencia de un proceso en construcción. Porque una persona que no le importara lo que hace, simplemente seguiría sin sentir nada. Pero el hecho de que haya dolor, incomodidad y deseo de cambiar ya revela algo importante. Todavía hay sensibilidad espiritual, todavía hay conciencia, todavía hay conexión. El problema real aparece cuando la culpa deja de ser una guía y se convierte en una prisión. Porque la culpa sana te muestra que algo necesita cambiar, pero la culpa mal manejada te hace creer que tú eres el problema en lugar del comportamiento. Y ahí es donde se distorsiona todo. Empiezas a pensar que no eres digno, que no puedes cambiar, que Dios se cansó de ti. Sin embargo, la fe cristiana no se basa en la perfección humana, sino en la gracia constante de Dios en medio del proceso humano.
Nadie llega a la madurez espiritual sin atravesar etapas de lucha interna, ajustes, recaídas y aprendizaje. La diferencia no está en no caer nunca, sino en no quedarse en el suelo. Muchas veces se intenta vencer el pecado solo con fuerza de voluntad, pero la voluntad humana por sí sola es limitada cuando no hay transformación interna. Por eso el cambio verdadero no solo ocurre cuando uno decide portarse mejor, sino cuando empieza a entender qué hay detrás de sus acciones, que lo activa, que lo alimenta y que lo mantiene vulnerable. Hay entornos, hábitos, pensamientos y accesos que influyen más de lo que uno admite. Y mientras eso no se reconozca con honestidad, el ciclo tiende a repetirse. No porque no haya deseo de cambiar, sino porque no se ha cambiado el contexto que sostiene el problema. Pero incluso en medio de esa lucha, hay algo que permanece firme. Dios no observa el proceso desde el rechazo, sino desde la restauración. No está esperando el momento en que seas perfecto para acercarse, sino que se acerca precisamente en medio del proceso imperfecto. La fe no elimina la batalla interna de inmediato, pero sí cambia la manera en que la enfrentas. Ya no luchas desde la desesperación de tengo que demostrar que valgo, sino desde la esperanza de estoy siendo transformado. Y esa diferencia es enorme, porque cambia la raíz emocional de la lucha. También es importante entender que la identidad no se define por una caída. Una caída es un evento, pero no es una identidad. El problema es cuando una acción se convierte en una etiqueta interna. No eres alguien que no puede cambiar, eres alguien que está en proceso de aprender a vencer algo que lo desafía. Incluso en la Biblia, las personas que tuvieron encuentros profundos con Dios no fueron perfectas desde el inicio. Fueron personas con historias complejas, con errores, con procesos largos. Pero lo que las marcó no fue su ausencia de fallos, sino su capacidad de volver a Dios una y otra vez. El crecimiento espiritual muchas veces se mide no por cuántas veces caes, sino por qué haces después de caer. Si te alejas definitivamente, si te rindes, o si, incluso con vergüenza, vuelves a buscar a Dios. Porque ese regreso constante, aunque sea con tropiezos, habla de algo que sigue vivo dentro de ti. La vergüenza te quiere esconder, pero la restauración te quiere levantar. La vergüenza te aísla, pero la gracia te reconstruye en comunidad con Dios. Y en ese contraste se juega gran parte de la vida espiritual. Al final, esta lucha no es el final de tu historia. Es parte del proceso de formación. No es una sentencia, es una etapa. Y aunque ahora se sienta pesada, confusa o repetitiva, no significa que estés perdido, significa que estás en camino. Porque mientras todavía hay arrepentimiento, mientras todavía hay conciencia, mientras todavía hay deseo de volver, no hay cierre, hay proceso.